libro se me hizo mucho más pesado que este otro, ¿eh? Se me hizo mucho más pesado a la hora de estar contando, porque digo, aquí sí hay diálogos de algunos soldados, pero personalmente a mí es algo que en mi trabajo me ha influido mucho, pues. Pone a hablar a los implicados, pero no necesariamente son ellos saliendo ahí al frente, ¿no? Al menos da a entender, o es lo que yo puedo percibir al final de la lectura, que es eso. Al final está narrando el tipo que está ahí sentado, eh, todas las cosas que le ha tocado ver, ¿no? Entonces digo, me lo preguntaba, ¿será cómico o no? Bueno, ya vámonos a la técnica que describe, no digo que sea la única manera de describirla, como lo hace Scott McCloud, ¿no? Eh, el texto dice una cosa, narra una cosa, y las imágenes narran otra. Describen los dibujos una cosa, los textos dicen otra, pero de alguna manera, o no de alguna manera, tienen una relación, o pueden no tenerla, y puede igual funcionar igual para la narración, no lo sé. Entonces digo, eso digo, me implica mucho, digo, tanto por la técnica como por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Digo, desde mi primer trabajo eso fue muy claro, ¿no? Y lo veo en este trabajo que hace, pues, eh, en el trabajo pues, que nos reúne el día de hoy. Antes todavía de empezar con lo de Tardí, me gustaría como empezar con este rollo de la historia que entendemos por historia, ¿no? Y sobre todo con esta frase que se supone que es de Jorge Santayana, que se supone que está afuera de uno de los campos de concentración de Auschwitz, que es esta idea de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, lo cual es una frase así como bien contundente y deja bien claro que pues cuál es la importancia de la historia, ¿no? Pero me parece que el gran problema, y eso lo veo en la historieta mexicana, ¿no? O en los que se acercan a la historieta mexicana, es que esa frase que suena muy clara, híjole, la tuercen bien gacho para dar su versión de las cosas, ¿no? O sea, para dar una versión nostálgica o una versión chafa de la historia, ¿no? Entonces, me parece que justo lo que están haciendo es que agarran y le empiezan a sumar como otras capas o unas costras ahí medio feas a la frase y le quitan precisamente lo que es la disciplina de la historia. O sea, lo que está buscando la historia es cómo cuestionamos el pasado, ¿no? O sea, cómo el pasado mmm, deja de ser algo mítico o deja de ser algo ritualizado y lo confrontamos con el presente para ver qué sale, ¿no? Entonces, ahí es donde yo ya veo un pequeño problema. Y bueno, pues ya lo que sigue es que me parece que es uno de los usos más frecuentes de la historieta. O sea, vamos a ver que la historia es como uno de los campos más efectivos de venta, ¿no? Lo que vamos a encontrar es que se nos da una visión, el problema es que se nos va a dar una visión muy oficialista de la historia y una visión como muy heroica de las cosas, ¿no? Entonces ahí lo curioso es que yo creo que el problema ahí es que esa historieta se difunde justo fuera del espacio escolar. O sea, decimos así como, ¿dónde se aprende historia? Pues en las escuelas. Ah, pues sí. Y este cómic hecho por Marvel sobre la vida de Juan Pablo II es de las escuelas, porque es historia, ¿no? Es una biografía, supongo que histórica. No, esa se vende en todos lados, pues es para divertirse, ya ves que los cómics son para divertirse. Bueno, pues está raro, ¿no? Entonces me parece que hay como una trampa ahí extraña, donde suponemos que los rollos históricos son para el espacio escolar, pero los rollos históricos están fuera del espacio escolar, pero mal planteados. En mi opinión, como que yo diría que el 90% de los trabajos tienden a ser muy tramposos, ¿no? En sus modos y en sus haceres, porque justo lo que va a pasar con la historieta es que muchas veces ese tipo de historieta no hace más que ser meramente ilustrativa, ¿no? O sea, no hay una intención de hacer crecer al medio más allá de ser un soporte de lo que está narrándose. Y eso me parece también así como que, bueno, pues eso es medio gacho, ¿no? Y bueno, pues vámonos con el cómic. Ahora sí que lo que yo vi es un trabajo de alrededor de unas 94 páginas con un dossier, que eso también me parece importante, un dossier ya como sobre el tema de alrededor de 35 páginas. El trabajo se ha dividido en 6 capítulos
donde cada uno simboliza un año del conflicto, o el último año es el de las consecuencias del conflicto. Y durante todos estos capítulos lo que hace Tardí es como mostrar un poco las consecuencias del conflicto, ¿no? O sea, cuáles son esos contrastes de ese conflicto. Por ejemplo, vamos a ver un protagonista del que no sabemos su nombre, solo sabemos que es un obrero, que es testigo de la película, la película. El cómic empieza con un, con un optimismo de que esta guerra va a acabar pronto, ¿no? Y poco a poco vamos a ver que no, las cosas se ponen como cada vez más pesadas y empezamos a ver así como ciertos contrastes, ¿no? Y al mismo tiempo también vamos a ver que aparece por ahí un soldado alemán, de que tampoco vamos a saber su nombre, pero que se parece mucho al soldado protagonista, ¿no? O sea, como que son los, los anónimos que acaban ahí padeciendo todo el trabajo, ¿no? Que parece, este soldado alemán parece morir en las primeras batallas, pero después reaparece a lo largo de la narración y pum, vale, se muere ya después de unos años, ¿no? Se muere en la guerra. La otra cosa es que, bueno, el cómic abre con una batalla que es la que da inicio a la guerra de trincheras y cierra con esto que comentaba, ¿no? Cierra el último capítulo, yo lo entiendo que es más bien como qué pasó después de la guerra, que era un poco el comentario de Octavio, que parecen más bien como postales, ¿no? No, Y ya a nivel gráfico, lo que va a pasar, un poco lo que comentaba este Samuel, es que este diseño de páginas, ahora sí que si me voy a este Thierry Gronstein, el teórico acá chido del cómic franco-belga, bueno, de la banda de cine, lo que va a decir es que su diseño es como muy regular, ¿no? O sea, que todo ese diseño, toda esa organización es como muy intencional, que estas viñetas apaisadas nos permiten como tener una valoración mucho más clara de las imágenes, ¿no? O sea, permiten ahora sí que los cuerpos los veamos completos y que podamos ver el horizonte, entonces eso como que se agradece dentro del cómic y justo lo que hace Tardí es como irse, prácticamente todo el trabajo está narrado en esa forma, ¿no? Y lo que comentaba hace rato, que en este caso es un trabajo ya tan maduro, que lo que va a hacer es que no hay diálogos, ¿no? O sea, no, lo hacen como para, por un lado, bueno, lo que puse ahí es, la ausencia de diálogos permite que la segunda y tercera persona sirvan de conciencia, pero al mismo tiempo se mantenga cierta objetividad. Lo que va a hacer este Tardí es como sí implicarnos, pero al mismo tiempo hacernos sentir como que nosotros estamos ahí, ¿no? Y lo que va a hacer a lo largo de los textos es como sentir esa desesperación de que no, de aquí no hay como salida, ¿no? Entonces eso es como algo que varias personas de las que estuve leyendo y dicen así como, eso poca cosa no es, ¿no? Eh, por ejemplo, la paleta de colores. Octavio Beares lo que va a decir es que, a diferencia de otros trabajos del autor que están muy marcados por el blanco y negro, aquí el color tiene un valor simbólico, ¿no? Vamos a ver que en los primeros capítulos, sobre todo en el primero, el color coincide con este optimismo que les decía, de que hay dentro de los mismos textos hay como esa sensación de que esto va a acabar pronto y vamos a ser héroes, ¿no? Y los colores son muy intensos. Pero conforme va pasando la lectura, va avanzando, lo que vamos a ver es que empiezan a ganar los grises. Lo único que tiene color dentro de las batallas prácticamente son los uniformes de los soldados, ¿no? Y al final lo que vamos a ver es que de repente toda la imagen se volvió gris y lo único que tiene color son las medallas de estos soldados que acabaron pues, como víctimas, ¿no? Entonces, otra vez, como que esto acentúa la idea de los contrastes, ¿no? El pobre, que lo vamos a ver, que regresa mal y que los generales o la gente, los militares digamos que de la alta, pues van a regresar pues con las muchachonas, ¿no? O sea, pues, eso es como parte de la lógica que establece la guerra. O sea, hasta en la guerra tiene que haber necesariamente esas diferencias. Y el otro punto que comentaba, que me parece que también otro de los temas que deja ver el cómic de Tardí es como
como ese gran cambio que va a marcar estos años, que va a ser esa industrialización de la guerra, ¿no? O sea, lo que va a pasar es que vamos a dejar de lado las bayonetas y vamos a empezar a ver la guerra química, ¿no? Entonces, por ahí le hace como el agradecimiento a este Fritz Haber, que lo que dice es así como, bueno, sirvió de algo la química, ¿no? O sea, ya nos podemos matar como más, como con más efectividad, ¿no? Y también deja ver este rollo de los alcances del colonialismo, ¿no? Tanto los ingleses como los franceses, como todos, no tienen ningún problema en mandar a los jodidos otra vez, sobre todo si son los de las colonias, al frente, ¿no? O sea, aquí lo que vamos a ver es como cómo se están poniendo, cómo se está estableciendo como toda una lógica de guerra, donde necesariamente pues, va a haber como los jodidos, y esos jodidos pues, no importan, no hay bronca, ¿no? Y bueno, ya como lo último, que no suena para algunos, no suena como, no es casualidad que Tardí empieza a trabajar después del Mayo francés, ¿no? Después del 68, porque pues, es un momento así muy importante donde todo entra en crisis, toda la sociedad entra en crisis, incluso el cómic, ¿no? Incluso el cómic ya empieza como a plantearse qué es lo que están haciendo, ¿no? Y Tardy es como uno de los autores que va a ser como muy claro esta, estas posibilidades, ¿no? Van a decir, bueno, es un autor que incluso no respeta el mismo formato del álbum, el cómic que tiene este Octavio, de La Guerra de las Trincheras, extrañamente llega aquí a México editando en formato álbum, ¿no? Yo diría que no son muchos las ediciones mexicanas que tienen ese formato, y lo que dicen es que ni siquiera respeta eso, o sea, hay sus primeras narraciones, esta del soldado que mostraba hace rato, no respeta el número de páginas que debe tener el formato álbum. Entonces, como que a él lo que le interesa es, bueno, si mi trabajo requiere ser mucho más extenso, lo hago en esa extensión. Tiene otro trabajo que es sobre la Comuna de París, que es El Grito del Pueblo, que lo que dicen es, eso tampoco entraba en un formato álbum, porque para empezar es un formato horizontal, o sea, como que siguiendo precisamente esta lógica de las viñetas horizontales, ahí lo que vamos a encontrar es que son creo que es alrededor de 300 y tantas páginas, pero con este formato, ¿no? O sea, como que a él no le interesa ya como estas lógicas, ¿no? Entonces, bueno, eh, y una de las cosas que ya puse ahí, pero ya no la terminé, es este asunto de que lo que está haciendo Tardí es que con él, junto con nosotros, con Pierre Christine, Moebius y todos ellos, ya se le empieza a reconocer como un valor incluso literario, ¿no? Al cómic. O sea, como que ya se empieza a ver como esta otra madurez que puede alcanzar el cómic, ¿no? Entonces, este rollo de la documentación, este rollo de lo literario, me parece a mí, tiene, tiene razón Octavio en que la guerra de trincheras es un trabajo mucho más crudo, pero me parece que yo más bien lo que diría es como, habría que revisar todos los trabajos porque desde el principio empezó muy crudo, ¿no? Y me parece que lo que está haciendo es que está marcando como, no digo que su estilo, pero sí está marcando su postura sobre este tema. Y pues bueno, esto ya viene siendo como mis conclusiones. Me parece que lo que se deja ver con ese tipo de trabajos es que, otra vez, creo que la historieta lo que está marcando es que pues los autores tienen cierta responsabilidad, ¿no? Y los lectores también, los materiales a los que nos estamos acercando, que ese acercamiento histórico, pues tiene como varias aristas. Creo que lo que sí queda muy claro es como que de repente, una obviedad, que de repente el medio es como tan abierto, ¿no? Para mostrar diferentes formas de resolver, pero lo que no se podría dejar de lado, en mi opinión, son como dos cosas, ¿no? Por un lado, pues qué tanta documentación hay dentro del trabajo, ¿no?
Eso es como, y no diría que es lo más importante, o sea, es como a lo mejor hasta como un mínimo. ¿Qué tanta documentación hay? Pero yo le pondría como más el énfasis o más el cuidado es cuál es el sentido de que yo lea esto. Si yo voy a leer la biografía del Papa y pienso que eso estoy leyendo historia, no lo sé, no lo sé, ¿no? Entonces, sí pondría así como esos tres, o como esos tres niveles a considerar dentro de un trabajo, ¿no? ¿Y por qué? Porque pienso que hay como algunos riesgos en los acercamientos históricos. O sea, me parece y eso es parte de lo que dice el, el libro este de Historia para qué, ¿no? Que son frecuentes los ejemplos donde la perspectiva del dominado se asimila y se eliminan las intenciones críticas, lo que da a todo el trabajo, le da una intención o un matiz populista, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, pasa mucho con esos trabajos. O sea, se pretenden históricos, pero híjole, no lo sé. Y otra vez, ahí eso es como la lectura que yo hago. Me parece que no aporta mucho la lectura nostálgica o la lectura acrítica o aséptica de la historia, ¿no? Meramente cronológica y que nos da como todo el dato sesudo, está muy bien, pero no hay una lectura crítica, no me ayuda a eso, ¿no? Porque no ayuda a cuestionar estas contradicciones que se daban en ese momento y que a lo mejor se están continuando ahorita, ¿no? Eh, Esto es parte de las conclusiones. Dice, en el mejor de los casos, el conocimiento histórico conduce a la acción, por lo que un conocimiento falso extravía el pensamiento y desvía dicha acción de quien por él seguía. Bueno, y ya lo último que puse fue como unas recomendaciones, ¿no? Que extrañamente, una de las cosas que he comentado es que me interesaba mucho que el círculo de lectura cómo hacerlo a partir como de dos condiciones, ¿no? La primera es que fuera material que estuviera ya en la red, que pudiéramos leer desde la red, y la segunda es que fuera material que no fuera mexicano. O sea, como que ahí ya los mexicanos ya me caen un poco gordos, entonces prefiero darles la vuelta y ponerme a leer otros materiales. Pero lo que ha pasado es que pues hay trabajos de mexicanos que yo digo que están muy bien resueltos, ¿no? Que sí vale la pena revisarlos. Entonces, ahí los dos ejemplos o las dos recomendaciones que yo pondría, número uno es este del arte de Charlie Chan Hok Chai de Sonny Liu, que es una belleza de trabajo, ¿no? Porque justo lo que está haciendo es narrarnos la historia de Singapur y de Malasia a partir del cómic y lo empieza a mezclar con los cómics. Digamos que los estilos de cómic o las formas, las tendencias del mercado del cómic van a ser como reflejo de las tendencias políticas del país, ¿no? Entonces es una cosa así como, ¡ay, qué buena idea! Y que yo incluso hasta diría, es que lo que le está haciendo no coincide más con el falso documental. O sea, la forma de construir es un falso documental, es un personaje ficticio y a partir de eso, ¡pum!, reconstruye toda la historia, pero de una manera bien, bien, bien compleja, ¿no? O sea, eso me parece que está muy bien y no es como este lado flojón o para mí mucho más huevoncito de decir, voy a inventarme un reportero que está al lado del Che Guevara y lo va a acompañar en sus aventuras. Qué hueva, ¿no? O sea, me parece que este cuate soluciona de otra forma mucho más interesante. Y el otro es de un mexicano, Carlos Mal, este cuate de Sonora, que hizo este tercer trabajo, según yo, viene siendo su tercer trabajo, que es el cómic de Jesús García, que lo que hace es que, bueno, sí hace como esta documentación, un poco lo que me comentaba en su plática es que como el trabajo anterior, su primer trabajo también es un rollo histórico, pero a ese rollo histórico, a pesar de que la respeta la historia, le mete extrañamente rollos de superhéroes y rollos de clones y rollos, unas cosas rarísimas, pues todo el mundo se lo criticó. Entonces dice, bueno, para no repetir el error, lo que hice fue que mi historia, ahora mi cómic de Jesús García, lo puedes agarrar, vas a ver que son, por decir algo, 120 páginas, y esas 120 páginas las dividí en dos. Las primeras 60 es lo que pasó, entonces ahí puedes agarrar, romper
ese cómic en 60 páginas y si tú lo único que quieres es la historia, ahí están sus 60 páginas. Pero si quieres leer lo que a mí me interesaba es o sea, leer las otras 60 páginas para hacer una reflexión sobre qué significa la historia, qué significa ser un héroe y por qué a lo mejor necesitamos o no de esta historia o de estos héroes, ¿no? Y eso me parece que es mucho más interesante porque es justo como apelar al lector, o sea, qué es lo que tú estás queriendo hacer con estas lecturas? O sea, ¿te estás queriendo nada más entretener? Según tú te estás queriendo educar afuera de la escuela, leyendo la vida del Papa o de cualquier, o del negro Durazo, o sea, ¿qué es lo que estás queriendo tú? ¿No? Y eso me parece a mí como que hoy, qué buena propuesta. Me parece que son trabajos, estos dos me parecieron trabajos que hacen un acercamiento histórico bien interesante. El, como buen reflejo de todos los pleitos que tiene la historieta mexicana, aunque algunos son muy optimistas, hasta que ya ven la realidad y luego se andan quejando de que las ferias de cómic no son de cómics. Está bien, man. Este, lo que va a pasar es que el cómic de Carlos Mal todavía, hasta donde yo me quedé, todavía no está editado, ¿no? Verás, al menos para mí el trabajo de Jack Tardy, lo digo cada que puedo, ha sido influencia para mi propia chamba. Más que querer alisármela enfrente de ustedes o cromármela enfrente de nadie, autocromármela. Quería finalmente mostrar parte de lo que estoy haciendo ahorita porque para mí es una cosa que me ha cuestionado mucho a la hora de mi ejercicio y de mi práctica haciendo cómics, ¿no? Al menos las páginas que estoy haciendo para Historia de México X volumen 3, las últimas 5 o 6 páginas, no que digo más, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 páginas no hay un diálogo, ¿no? Aunque en realidad quien está narrando todo esto y que es lo que me da idea de lo que pasa aquí con Jack Stardy, son testimonios. No sé si los hila él para que sean los testimonios del tipo que cierra en la última viñeta, el tipo que dice que no tiene una mano y está echándose un trago, que es un personaje ficticio a lo mejor, pero que a lo mejor es la suma de todos los testimonios de soldados sobrevivientes eh, condensados en él, ¿no? Entonces te digo, me pasa muy seguido de decirme a mí mismo, si es hacer esto, si es hacer cómic, pues, desde que lo leía Jack Stardy la primera vez que se me hizo súper pesado en este de la guerra de las trincheras. O sea, está bien leve este compilado comparado con este, ¿no? Algo muy interesante que habías mencionado, ¿qué sentido tiene leer un cómic? Y la maestra Anabel también menciona esta parte didáctica de los cómics que muchas veces no se tiene tan a la mano, pero me acuerdo de un comentario de Félix Vega, del autor de Los Fantasmas de Pinochet, cuando estuvimos en el círculo de lectura, me acuerdo que había algunos compañeros de prepa en el público y él se me hizo que hizo un comentario bastante interesante y demoledor. Dijo, ustedes como jóvenes, no sé, de 18 años, 17, saben más de la historia de Chile que un joven chileno, como en este momento, al haber leído el cómic que él había hecho por todo este aspecto de la documentación. Entonces, pues termina siendo una herramienta muy grande de difusión de información, pero también tenemos que tener muy claro de que muchas veces estas cuestiones históricas se pueden prestar a juegos de discurso de poder. Entonces, había leído en una revista literaria ya hace mucho esta forma de que se está relacionando siempre a la lectura con alguien que es muy culto, pero este autor lo que hacía era desmitificar como a veces esta relación entre la lectura y la cultura, o que era más inteligente o algo así la persona, haciendo estos juegos o estas excepciones donde que también podría haber una persona que nada más haya leído como los estatutos del nazismo o así, y entonces la lectura ya no comienza a ser algo tan bueno o tan ético. Entonces, pues nada más checar acá estas, sí, cuál va a ser el motivo para estar describiendo la guerra. Y también
otra de las cosas de los comentarios que habías hecho, donde dice que la historia es, si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Creo que nos hace falta mucho este tipo de concientización, porque pues en este momento en Ucrania, en Siria, en varias partes todavía hay guerras, no se mencionan tanto, pero sí todavía no podemos salirnos de este ciclo. De hecho, era una de mis preguntas para ustedes, de qué tan cercano ven ustedes que tengamos una tercera guerra mundial. Uy, no viene el geopolítico hoy. No, no es geopolítico tampoco, ni tengo un reconocimiento como eso. Justo en esto pensaba que dice Samuel cuando leí el trabajo, ¿no? Justo estaba escribiendo algo ahorita y quería compartir pantalla, pero no puedo hacerlo desde aquí. Ah, era la foto de una Ahí pinta que está ya, dice, chillón. Ahí está sea ya la para que hora en pases. que leas, no, no, llorón tú, mi canal, pi, 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 pi. A la hora que leas esto, es culpa del capital, ¿no? Y es en lo que estoy pensando al final del día, ¿no? Ujú. A leer este cómic. Las guerras son, esto es otra frase hecha, no sé quién la dijo, las guerras son asuntos feos y desagradables que se hacen, se pelean entre gente que sí se conoce, no, que se pelean entre gente que no se conoce a causa de gente que sí que se conoce. Veo los comentarios que hace este cuate de los generales, ¿no? Dentro del cómic, dentro de la narración, ¿no? Los reyes y los gobernantes, ¿no? Que, pues no están ahí, ¿no? Padeciéndola feo, ¿no? Y piensen lo mismo, ¿no? A la hora que leas esto, todo lo que se comenta bien vale para las trincheras en Ucrania en este momento, ¿no? Sin ninguna bronca, ¿no? Y en otros frentes, pues, el conflicto de Armenia y este otro país, ¿cómo se llama? Borno-Karabaj, bueno, esta invasión que ha habido otra vez en territorio de Armenia, pues, de parte de una ex república soviética también. Y otros conflictos que están desarrollando, por ejemplo, en el norte de África, igual, recursos, territorios, influencia, ¿no? Aquí no lo menciona del todo Tardí, pues no es tan puntiagudo en ese sentido, me parece, ¿no? Él está muy instalado, pues, en la trinchera, en la gente que está ahí, en la gente de a pie, ¿no? Insisto que no se diferencia mucho tampoco, guardada toda proporción tecnológica y histórica, con, con los soldados y con la tropa en estos otros frentes, ¿no? Pues pienso en eso, tiene muchísima vigencia lo que dice Tardí en este libro, muy en particular, pues, insisto, guardada toda proporción y momentos, pues es lo mismo, escasez de dinero, escasez de trabajo, fuerza laboral femenina trabajando en la parte trasera de la guerra, escasez de lo que me digan, racionamiento, la economía hecho un desmadre, salvo que tengas un negocio relacionado con, que al final del día creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos una empresa o algo por el estilo, y quien pelea esas guerras tampoco es gente que tiene eso más que sus manos y su fuerza de trabajo. Entonces, no pierde, me parece que ningún tipo de vigencia, ¿no? Nada más cambian los nombres y los países y los años. Una tercera guerra mundial, pues quizá ya se está dando, Samuel. Es lo que vienen diciendo algunos, pues, sobre todo gente a la que leo y a la que escucho que saben de esto o que dicen que saben de esto hablando de geopolítica. Uh, Quizá ya se está dando desde hace un rato. Digo, al menos he mencionado aquí, me faltaría nada más el tema con Taiwán y cómo está el asunto entre Estados Unidos y esa nación, pues, o ese territorio, la influencia de Estados Unidos también metida ahí, ¿no? En Oriente Medio, digo, más allá de lo que ocurre desde hace un buen rato, pues, ¿no? Eh, las broncas que tienen Emiratos Árabes con sus vecinos, vamos, donde tenga metidas las patas Estados Unidos es por algo, ¿no? Entonces digo, será por lo menos de 4 o de 5 frentes, pues, ¿no? Donde finalmente si escala alguno todavía más, bueno, quién sabe si se dé como tal. Al menos una guerra como la conocemos, pues. Por eso digo que a lo mejor ya se está dando, pero ni siquiera nos estamos dando cuenta porque no nos llegan aquí ni los balazos ni las explosiones todavía, ¿no? No como tal, aunque bueno, lo que ha ocurrido en Ecuador y en Bolivia en los últimos 5 años, bueno, pues tampoco son tan tranquilizadores, ¿no? Del todo, como para decir que estamos aislados, o lo que puede ocurrir en el propio Estados Unidos, con cómo están las cosas en este momento y cómo se van a dar de aquí a que termine este año. Entonces digo, no digo que esté igual, te repito aquí, guardemos toda proporción, ¿no? A cómo se dio esta Primera Guerra Mundial, cómo se dio la Segunda.
pero en todos, pues, insisto, regreso a lo que abrió esta intervención, a la hora que le hace esto, la culpa es del capital más menos, ¿no? Y de sus intereses. Sin ser simplista, pues, tampoco ni tengo capacidad ni tampoco tengo como las herramientas para dar aquí cátedra, ni mucho menos, y aparte, pues no soy quien, pues, ¿no? Pero bueno, eso es lo que puedo sumar. Aarón, igual con esto, ¿no? Me pone mucho a pensar eso, ¿no? ¿Valdrá la pena que yo haga un cómic sobre un suceso histórico en mi país de hace 40 años, con gente que ni conocí, en un lugar en el que no he estado, como guerrero? No sé, te digo, leyendo el trabajo de Tardí me puso mucho a trabajar de forma positiva, pues, avanzar, vamos, ¿no? Diciendo, pues es que no importa, ¿no? Si la historia ya la están escribiendo algunos, o el trabajo periodístico ya lo hicieron otros, me parece que lo que está haciendo él es eso, adaptar eso mismo a lo que está haciendo en cómic. Y eso, digamos que por eso para mí ha sido mucho más formativo para mí profesionalmente hablando que el trabajo de Joe Sacco, por ejemplo, o de Goy de Diddley, que pues sí, han ido a los lugares, han estado ahí, han estado reporteando, escribiendo, tomando nota y pues está chido, pero no es la única manera de contar este tipo de cosas. Ahí lo dejo en esta primera intervención, gracias, gracias. No medites mucho, por favor. Ahí leve, ¿no? No más lo que es. No. Eso lo voy a dejar.